Hoy hemos estado hablando de algunos personajes bíblicos. En esta ocasión vamos a hablar de David. David, yo creo que es uno de los personajes más conocidos, pero también donde tenemos mucho más información. Hay mucha información de David, podemos ver desde Primera de Samuel, Segunda de Samuel, por ahí en libros de crónicas, los salmos, de hecho en el Nuevo Testamento se habla de David, muy conocido por todo por todos los judíos, por los no judíos inclusive, el rey David, de hecho hasta las mañanitas por ahí que cantaba el rey David, y todo esto que hay de tradiciones y demás en torno al rey David. Entonces es un personaje pues muy famoso, que pudiéramos, yo creo que inclusive pues no, pues en un solo domingo o en este tiempo pues no es suficiente para dar toda la información que hay de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay muchos pasajes, muchos, ¿cómo lo podríamos decir? Vivencias de David que en cada una de ellas dejan una enseñanza. Y no vamos a ver todas, pero algunas de ellas. Empezamos con tener claro que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues él era también un pastor, un pastorcito, vamos a decir, porque pues, estaba muy joven, pastor de ovejas. Y en ese tiempo que estamos hablando de David, había un rey que había sido ungido por el profeta Samuel. Samuel, si todos lo ubicamos, hijo de Ana. ¿Se acuerda que Ana va y lo ofrece? De hecho, en un futuro vamos a hablar también de Ana. Pero este profeta, de hecho este profeta fue alguien que desde antes de nacer su mamá ya lo había ofrecido al servicio de Dios. Pero nos empezamos a dar cuenta que Saúl no estaba a la altura de lo que Dios necesitaba. Fíjese, cuando hablamos de este tipo de cosas, ahorita en la mañana que hablábamos de lo que se estuvieron comentando acerca de la muerte del Señor Jesucristo y de los pasajes que se leían, se habló mucho de la obediencia. Y alguien que no está a la altura de lo que se necesita es porque normalmente es desobediente a Dios. Lo vamos a ver más adelante leyendo los pasajes. Por ejemplo, en Hechos, haciendo referencia de lo que estamos diciendo y los pasajes que son quitados les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué está diciendo? Que hará todo lo que yo quiero. Entonces, eso habla de una obediencia. De ahí partimos de por qué era alguien conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 10:1, tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí está hablando Samuel cuando está ungiendo a Saúl como rey. Ahorita acabamos de leer ¿por qué no estaba a la altura? En 1 Samuel 13 y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová había ordenado que fuera y se conquistara a un pueblo. Y esa era la orden, y cuando se iba y se conquistaba, se mataba a todo lo que estaba ahí porque se consideraba que no era digno de pertenecer a este nuevo reino. Entonces, ¿qué pasaba? Se conquistaba, mataban a todos los varones, mataban a todas las personas de ahí, mataban a los animales y se quedaban con ese territorio. Y eso es lo que había ordenado Dios, y Saúl no había obedecido. Él dijo, no hombre, me traje todos los animales y los vamos a ofrecer de holocausto a Jehová. Y eso no era lo que se le había pedido. Me pesa, en 1 Samuel 15:11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Estaba preocupado Samuel porque pues, habían ungido a alguien que no cumplía la voluntad de Dios, y eso siempre tiene consecuencias. Entonces, hablando de obediencia, siempre lo comento, pero ¿en quién se complace Dios? En alguien obediente. Y dice, y lo deja por ejemplo, me complazco en mi hijo, que se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Así de obediente es Jesús, y en eso se complace Dios. Aquí, alguien desobediente, pues no puede agradar a Dios. Hablando de David siendo escogido por Dios. También Dios escoge a las personas que le ayudan dentro de esto. Se cree más o menos que David tenía como entre 12 y 16 años cuando fue ungido como rey. No vienen fechas exactas, pero sí, pues era algo complicado de que un pastor que anduviera con ovejas fuera seleccionado. Y pues seguramente Samuel, cuando va a visitar que Isaí tenía 8 hijos y el más pequeño era David, vio al primero, al mayor, y todo, pues dijo, seguramente él será el nuevo rey. Pero Dios siempre tiene algo claro, y siempre como que a veces vemos las soluciones de Dios como que muy distantes a lo que nosotros pensamos. Y esto, a pesar de que Samuel hablaba directamente con Dios, pues no tenía exactamente los mismos pensamientos. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de realmente qué pensamientos, qué sentimientos tienen las personas y cómo estamos pensando. ¿Qué tanto tiempo se nos va a nosotros en pensar en algo negativo o en algo positivo? ¿Qué tanto nos sentimos que nuestro corazón es creyente? O sea, hablando de buenos sentimientos. Y eso, ustedes mismos o yo mismo no nos podemos engañar cuando nos damos cuenta de que, ¿por qué le va tan bien a esa persona? Ay, ni le debería de ir tan bien, ni le debería de pasar eso, o que le pasara esto. Ese tipo de pensamientos negativos que ocupan nuestra mente, pues debemos irlos quitando. En 1 Samuel 16:10 dice, e hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Había alguien más y le pregunta, oye,
le dice, oye, ¿no tienes alguien más? ¿No tienes a algún otro hijo? Y le dice que sí, dice, pero tengo uno que anda ya de pastor. Le dice, pues tráelo, porque también, pues, porque Jehová no le daba la señal a Samuel de saber identificar si él era, digo, ya pasaron todos y Jehová no le decía a Samuel, él es el escogido. Entonces, algo importante de todo esto es el corazón, la obediencia y que había sido seleccionado por Dios. Después David, de que fue seleccionado, pasa a ser parte del servicio de Saúl. Pero hay algo importante. El Espíritu del Señor, por la desobediencia, ¿se acuerda que hablamos ahorita de un tema de desobediencia? Un espíritu malo lo atormentaba. Vamos a leerlo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu. Ay, ¿dónde? En 1 Samuel 17:32. Ay, ya me... Aquí vamos, perdón. Después de esto, pues los criados ahí en 1 Samuel 16:18 dicen que buscaron a alguien que supiera tocar el arpa para, pues para que pudiera tranquilizar a Saúl. Y de aquí empieza David al servicio del rey. 1 Samuel 16:21, que dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y arriba en el 16:18, pues vemos cómo los criados también, pues le recomendaron a David para que tocara para Saúl. Viene enseguida un problema grande contra los filisteos. ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente está complicado, pero quien le había quitado el arca, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Mande? Sí. Habían sido los filisteos a los judíos. Viene un poquito más atrás, lo vamos a tocar ahorita muy breve. Entonces, el problema con los filisteos era grave, o sea, era el problema muy grave. Y aquí en primera de Samuel 16 empieza a ver, tanto en el 16 como en el 17, va a haber un enfrentamiento entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y aquí es donde está, yo creo que uno de los pasajes más conocidos, que es David contra Goliat. Pero, pues, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, este paladín de Goliat, y hablando de paladín porque así viene en nuestras Biblias, dice pues que era un guerrero que medía 6 codos, aproximadamente 6 codos, un codo eran como 45 centímetros. Entonces estamos hablando de una persona de aproximadamente 2 metros 70 centímetros de altura. Pues yo creo que no cabía aquí en el local. Y viene una descripción que también lo vamos a ver de este Goliat, para darnos una idea de qué tamaño era y su armadura, cuánto pesaba y pues que nadie le tenía miedo. Bueno, pues todo el mundo le tenía miedo. Duraron días para poder enfrentarlo. Y después de esta afrenta que hace Goliat, que les dice, a ver, pues para no pelearnos todo lo que podemos hacer es, vamos a pelear uno contra uno. Y el que gane, ese tendrá la victoria sobre el otro. Entonces, pues aquí estoy yo, y ¿quién de los de Israel se enfrenta? Pues pasaban días o ciertas horas, y pues no había, y todo el mundo planeando, y todo el mundo diciendo, ¿y cómo le hacemos? Y no había quien se aventara. Pero
Isaí le había dicho a David, le dijo, oye, pues ve, te voy a mandar comida, ve y llévaselas a tus hermanos. Y así es como David se entera de lo que está pasando, porque todo el mundo hablaba de esto, y pues allá anda David, Goliat queriendo pelear contra una persona, pero pues nadie se anima. Entonces David dice, empieza a decir, y David dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Incrédulo el rey, pues David le dice, no hombre, yo allá cuando andaba pastoreando ovejas, ya fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Ya que estaban, pues le habían puesto ahí la ropa de Saúl, pero él dijo, no, pues yo así pues no sé pelear. Entonces ahí dijo al filisteo, ya enfrentando a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál es el objetivo final que está diciendo David de esto? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, le dijo todo lo que iba a pasar, pero el objetivo era que todo mundo supiera de este Dios, del Dios verdadero, del Dios en el que él había creído y estaba confiando. Yo digo, qué bueno que no viví en esa época, porque pues de haberlo visto, aunque estoy alto, pero había visto ese tamaño de monumento enfrente, y pues seguramente me les uno a todo el pueblo y digo, pues hay que buscar a quién. Después de lo que pasó, de cómo de cómo David mata a Goliat, vienen en 1 Samuel 17. Vamos a quiero leer nada más para darnos una idea de quién era Goliat. A partir del versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es un guerrero que es reconocido por todos sus logros y triunfos en las guerras. Eso es un paladín. Entonces aquí dice, filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Bueno, pues fíjese, yo les había dicho como 2,70 metros, entonces pues eran un poquito más, seguramente 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, esas sí las han visto, las que se ponen aquí como malla, y era de peso de cota de 5,000 ciclos de bronce. Seguramente estos 5,000 ciclos, si vemos, me parece que un ciclo son como 11 gramos por ahí, entonces andaba cerca de los 50 kilos lo que le pesaba. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro,
e iba su escudero delante de él. O sea, aparte traía ahí quien le ayudara con su escudo, con sus pertenencias. Entonces, de este tamaño era el personaje Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él perdiere, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo perdiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, ¿no? Entonces, era lo que les comentaba ahorita. Hablamos de un desafío que había puesto por aquí este filisteo, pero pues nadie se animaba. Si seguimos leyendo, pues vamos a encontrar esto de cómo Isaí manda a David, y pues pasa lo que David se enfrenta con él. En el versículo número 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Entonces aquí era cuando ya está preguntando por ellos y le empiezan a dar las noticias de sus hermanos y lo que estaba pasando con este filisteo. En el 33 por ahí ya es donde está hablando con Saúl y David, y que no podía ir contra aquel filisteo pelear, pues por hablando de que era, pues él era muy joven y pues tenía toda la experiencia de la guerra. En el 42 ya están enfrentándose y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí, que es lo que acabamos de leer. Voy a leer a partir del 49, que aquí es donde vemos cómo David mata a este filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí que dije estos pasajes porque quiero que los tengamos ahí en mente, porque los vamos a recordar más adelante. Otro de los pasajes importantes, si se fija, estoy pasando algunos episodios de la vida de David importantes, qué cosas hizo David dentro de estos pasajes pues interesantes, ¿no? Representando a Dios, siendo obediente. Y algo interesante también de la vida de David es que hizo amistades. Una de las amistades más importantes que se menciona en la Biblia son la de David con Jonatán. En 1 Samuel 18:1 fue en ese momento cuando el alma de Jonatán quedó ligada a la de David.
La amistad de David y Jonatán es un gran ejemplo de amistades que hay y que nosotros deberíamos de también tener este ejemplo de tener amistades de este tipo. Por ahí en alguna vez alguien comentaba pues es que mira, pues qué tipo de amistad sería esta de David y Jonatán. ¿Quién puede tener en duda este tipo de cosas donde David tenía varias esposas? Y hay muchos ejemplos claros donde sí hay evidencia de la vida de David y de la vida de Jonatán y de cómo ellos demostraban tener este tipo de amistad. Y fíjese lo que hacía Jonatán, conociendo a David y conociendo a este Dios, tuvo por encima de cualquier otra cosa lo que mandaba Dios, porque él sabía que el siguiente al trono había sido alguien que ya había sido ungido, en este caso David. Ya había sido ungido por Samuel, y ahora él lo entendía y decía, bueno, pues el próximo al trono pudiera ser, no, lo normal es que siguiera Jonatán, ¿verdad? O de la línea de Saúl, pero tuvo en mejor apoyar lo que había dicho Dios. O sea, él estaba entendiendo que aunque lo lógico sería que yo sea el rey, pero si Dios ya dio otra señal, en vez de oponerme a esa señal y decir, oye, no, pues lo que me toca sería que yo sea el siguiente rey, pero si Dios dio una señal, digo, ahora esta señal yo la tengo que apoyar porque viene de Dios. Y estaba apoyando todo para que David fuera ese siguiente rey y no estaba atacando a su papá, a Saúl, pero sí estaba obedeciendo a Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Cómo debemos de amar? Así, como a nosotros mismos, así debemos amar a las demás personas. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a sí mismo y lo amó Jonatán, y asimismo Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Después de estas victorias que tenía David y después de que había matado a Goliat, empieza Saúl pues a identificar, ya le había dicho Samuel que iba a durar poco su reinado y que ya habían escogido a alguien más, y empezó a sentir celos de David, de tanto así de que pues incluso quería matarlo. Ya hablamos de todo lo que pasó con Goliat. Creo que ya leímos toda esta parte, la guerra con los israelitas. Y cuando llegó David, esta parte de cantos que decía, que leíamos ahorita, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Ya sabía que era esto. Los filisteos estaban sobre un monte, a un lado de Israel estaban sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Bueno, pues esto es todo lo que... hace que puse mal el título, porque es este.
No. Uy, ya rebrujé yo estos. Ok, es este pasaje. Saúl celosó a David porque le dice, te voy a dar a mi hija, le dice, te voy a dar a mi hija, pero pues necesito que, David le dice, oye, pero yo no tengo dinero para pagarte, para el dote famoso. Y le dice, no te preocupes, mira, lo que vas a hacer es ir y matar a 100 filisteos. Vas a matar a 100 filisteos y me vas a traer los prepucios de ellos, con la intención de matar a David. Decía, pues que vaya y se enfrente ya con los filisteos, lo maten y ya me quede el que había sido escogido por Dios, así yo me quedo con el reinado. Pues les decía, primero quiso matarlo a través de los filisteos, y bueno, pues como no tenía dinero, pues le pide esto. Cuando de hecho va David y en vez de matar a 100, mata a 200 y se los trae. Primera de Samuel 18, 17 al 29, lo vamos a leer. Sí. Bueno, en este pasaje, David va y mata a estos 200 filisteos y le trae a los prepucios a Saúl, y luego le dice, pues ya empieza a tener más miedo Saúl, y Jonatán y Mical le advierten a David, le dicen, ¿sabes qué? Mi papá te quiere matar. Bueno, en este caso Jonatán. Y David huye y es cuando empieza a escribir salmos. Más o menos se estima que escribió más de 70 salmos David, bueno, pero al menos durante el tiempo de que huye, escribió el 57, el 59 y el 142. No los vamos a leer, pero... Y algo importante es que, otra vez hablando de obediencia, David sabía que habían puesto como rey a Saúl, y David nunca intentó matar a Saúl. Estuvo cerca por ahí ahorita, si alcanzaron a ver, donde tuvo, inclusive una vez que fue al baño Saúl, por ahí David lo que alcanza es a cortar un cacho de manto de su túnica de Saúl, pero nunca tentó, porque ese rey lo había puesto Dios. Ya ven que leímos al principio que Samuel lo había ungido como rey, pues él respetaba esa decisión. David estaba respetando la decisión de cómo iban a pasar las cosas y él no tenía que hacer nada. Entonces, pues andaba huyendo, pero respetaba el reinado de Saúl. Aún así, pues ¿qué estaba pasando? Que nosotros no entendemos de que va huyendo, pero lo que va haciendo Dios con David es que va creciendo en un poder militar, porque sabe cómo protegerse, sabe cómo esconderse, sabe cómo cubrirse, y en todo momento lo que está haciendo David es depender de Dios. Fíjese cómo dependía, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuántos más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. David hablaba con Jehová, y pues iba creciendo en este poder militar, pues para poder ser el sucesor de Saúl.
cuando, bueno, pues puso luego David, bueno, estos son algunos de los pasajes donde David fue conquistando, hizo después a los sirios siervos, y todo esto cada vez su poder militar cada vez crecía más. 2 Samuel 8:6 viene, y creo que en esta parte de 2 Samuel podemos ver todo el poderío militar en el cual va creciendo. Este es entonces otro de los pasajes que tenemos de David, cómo Dios lo iba preparando militarmente para poder enfrentar más adelante cualquier situación. También David tuvo varios matrimonios. Nos hablan de Mical, de Ahinoam, de Abigail, de Maaca, de Agit, Abital, Egla y Betsabe. Ya sabemos el tema de Betsabe, que también le vamos a dedicar un ratito a esto, porque fue un tema muy importante de la vida de David. Y bueno, ya cuando estaba a punto de morir, ¿se acuerdan de Abisac, la jovencita esa que moría con él? Pues para que lo calentara ya en la vejez de David, pero pues sí, pues se casó con algunas de ellas, y aquí vienen los pasajes: 1 Samuel 25:39, 1 Samuel 25:43, 2 Samuel 3:14, cuando recupera a Mical, ya al final cuando fallece Saúl, porque, que era una de las hijas que le había ofrecido Saúl a David. Ahorita hablando de David y el arca del pacto, bueno, pues tenía sus diferentes esposas. Ahorita vamos a ahondar en una de ellas. Seguimos ahora con otro pasaje que es David y el arca del pacto. El arca del pacto había sido capturada por los filisteos. ¿Se acuerda que le decía? Bueno, en 1 Samuel 4 viene ahí cómo los filisteos habían enfrentado al pueblo de Israel, les habían quitado el arca del pacto y se habían quedado ahí con ella, pero David quería recuperarla. Y también aquí hay un pasaje importante que inclusive hay quien de este pasaje han hecho estudios y predicaciones. ¿Por qué? Porque David omitió algunas instrucciones para transportar el arca del pacto. Se les iba a caer, ahí donde la iban llevando pues se les iba a caer, y uno de ellos, Usa, pues fallece porque ve que se va a caer, entonces la quiere detener, y eso era algo que no estaba permitido hacer. Entonces, ya que pasa eso, dice, no, pues ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, aunque más adelante lo intenta. Vieron los de Kirit Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahí estaba cuando llegaron a él, era de Nacón. Usa extendió sus manos al arca de Dios y las estuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces ahí estuvo el arca, pero 3 meses después, pues David reanudó el plan de traer el arca a Jerusalén, y pues ahora sí, ya con orden y todo, y logran llevarla. Cuando logran hacer esto, pues David, es cuando se dice esto de la situación entre David y una de sus esposas. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Acá. Y Mical, cuando vio a David que estaba danzando, pues le decía, oye, pues no así, pero oye, qué oso que andas ahí bailando, no, pues eres un rey, tú andas ahí haciendo show. Y otra vez, si se fija, regresamos
por qué hacía esto David. Podemos leer 2 de Samuel 6, el pasaje, pero en el 16 dice, y porque había menospreciado su corazón, pero fíjese, cuando hacemos la alabanza para con Dios, los cantos y levanta, que hay personas que levantan las manos y todo esto, cuando lo hacen para alabar a Dios, el Señor vio, dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, cuando todo lo que hacemos es para gloria de Dios y levantamos las manos, hacemos algún movimiento, algún gesto que sea para reverencia de Dios y lo hacemos de corazón, el Señor está viendo nuestro corazón. Porque luego pasa que en este tipo de congregaciones que tratamos de guardar pues un orden, que así lo decimos, pues para no caer en el otro lado de que ya sea pues brincos y cosas que no tienen razón de ser, pero tengamos en cuenta que cuando hacemos este tipo de cosas y las hacemos de corazón, el Señor lo ve con bien. Y independientemente de qué tipo de denominación, qué tipo de orden se lleve en alguna iglesia, el Señor ve nuestro corazón. Hay que tener mucho en cuenta esto. David quería esa intención de alabar a Dios. David quería regresar el templo y construirlo, pero Natán le hizo saber que él no era el que iba a construir el templo. Imagínense que ya estaba todo listo y él quería hacerlo y llega otra vez Samuel y le dice, pues tú no eres el que lo va a construir. Hay demasiada sangre en tus manos, has matado demasiadas personas, tú no eres el indicado para construir el templo. El templo será construido por tu hijo Salomón. Y esto pasa con David y David obedece. Otro pasaje más interesante de la vida de David. David y Betsabé no lo quería dejar de lado, importante, una de las esposas, pero que estaba casada, se acuerda, con Urías. 2 de Samuel 11 y 12 podemos ver esta historia. También pudiera ser todo un pasaje. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos hablando de la vida de David en general y poder entender cuando alguien más esté predicando y que diga, oye, ¿te acuerdan que David y peleó contra Goliat y que transportó el arca y que quería construir el templo y las esposas? Tengamos una idea de quién era David y eso es lo que estamos haciendo, si se fija, durante todos estos domingos, que bien pudiéramos decir, oye, pues de aquí salen como 4 mensajes. Pues sí, pero vamos a tener un contexto de cada uno de los personajes que estamos hablando. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero pues era humano y los humanos necesitamos de salvación, necesitamos del Señor Jesucristo, necesitamos de Dios, porque nos equivocamos. Cuando estaban en guerra, David estaba en la azotea de su palacio y desde lejos vio a una muchacha ya muy guapa. Dijo, ¿quién es? Tráiganmela. Y fíjese lo que pasó, se acostó con ella y quedó embarazada. Y luego les dice, oiga, las que está casada, tráiganse al esposo. Vamos por Urías, tráiganselo. Pues para que se acueste con ella y diga, no, pues el hijo es de ella. Pero Urías, dentro de su integridad, dijo, yo no voy a regresar viendo a mis amigos aquí peleando, no voy a irme a regresar para dejarlos aquí. Yo tengo una misión aquí con mis amigos, cuando terminemos, claro que sí voy a regresar. Entonces pues se le complicó a David y pues nace allá el hijo. Pero David no se queda conforme con eso y dice, ok, ¿saben qué vamos a hacer? A Urías pónganlo enfrente de la batalla para que sea muerto. Un hombre conforme al corazón de Dios con este tipo de pensamientos. ¿Y qué pasa más adelante
Creo que este pasaje sí lo debemos de leer. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7, creo que viene todavía más adelante, pero algo importante donde Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y la respuesta de Natán, impactante, le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Después de todo lo que hice contigo, mira tú lo que andas haciendo. Podemos seguir leyendo el pasaje porque está muy interesante y creo que vamos a ver qué pasa con todo esto, porque David se humilla y pide perdón porque le dice, eso te va a costar que tu hijo se va a morir. Y se tira en la tierra David y dura ahí los días hasta que su hijo muere. Y le rogaba al Señor para que lo perdonara y que viviera su hijo. Pero una vez más murió su hijo. Cuando muere él otra vez vuelve a pues dice, ya no tengo que estar en la tierra. Dios ha resuelto de esta manera y pues ni modo, tengo que seguir obedeciendo a Dios y aceptando sus designios. Pero David, si no lo encuentro ahorita, me parece que por allá en segunda Samuel, por ahí del 4, 5, donde está pasando todo esto, podemos ver cómo se humilla ante Dios y deja de comer. Y deja de hacer todo lo que tenía que hacer por el arrepentimiento genuino que tenía. Pues ahorita lo decíamos, hablando de la alabanza a Dios, construye, edita muchos salmos. Era un pastor, pero se acuerda que tocaba el arpa, ahorita lo vimos. Tuvo una gran confianza y respeto por Dios, a pesar de que anduvo huyendo, siempre estuvo confiando en Dios. Vio muchas victorias militares, cometió muchos errores, pero fue obediente. O sea, dentro de sus errores y todo, sabía pedir perdón. Y Dios le prometió a David un descendiente que reinará para siempre. De ahí, ¿se acuerda cuando a Jesús le decían, ¡hey, hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Qué podemos aprender de David? Convertir sus talentos en habilidades, allá manejar la onda, ¿se acuerda? Que dice, oye, ese instrumento, ese le sirvió para demostrarse que él decía, esto va a hacer que conozcan quién es el Dios verdadero. Y que sabía manejar una onda, algo muy sencillo. No sabía manejar la espada, no sabía manejar otras cosas, pero lo que hacía, lo hacía bien. Cuando dominamos algo que puede servir y lo ponemos en práctica, podemos tener este tipo de resultados. Hacer y no solo pensar. ¿Se acuerda también cuando decíamos ahorita,
pues que, oye, pues que el filisteo ahí, todos así como gallinas descabezadas, pues ¿qué hacemos? Y que no sé qué, y vamos a planear, y nadie hizo nada hasta que llegó David. ¿Conocemos ese tipo de personas? Las que siempre andamos, no, y qué hay que hacer, y hay que hacer, y no hacemos nada. Y está el otro que no dice mucho, y ese hizo poquito, pero hizo algo. Así era David. Respetar a Dios y a las autoridades. A veces el respeto que tenemos por las autoridades o por mismo Dios se nos olvida, y él sabía, que ahorita lo habíamos dicho, de que pues sabía de Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo porque respetaba a Dios. Y lo último, no menos importante, sabía pedir perdón, sabía humillarse cuando se equivocaba, porque se equivocó muchas veces, pero pedía perdón, se humillaba ante Dios y continuaba. ¿Cómo podemos ser una persona conforme al corazón de Dios? Todos podemos ser siervos conforme al corazón de Dios. Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, Él se dejará hallar, pero si lo abandonas, Él te desechará para siempre. Pues aquí le dejamos, hermanos. Muchas gracias por su atención y espero que dentro de todo el relajo de tantos pasajes que estuvimos, pues nos haya quedado al menos un bosquejo de quién es David, cuántas cosas hizo y pues que fue este hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque eres grande en misericordia, grande en piedad, y porque tus caminos, tus pensamientos, Señor, siempre para beneficio nuestro. Te pedimos por estos momentos y, Señor, pues que tú sigas trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo.